empezamos con un tema que ha sido pues muy comentado en redes sociales en los últimos días. Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. We are waiting to do all the dirty jobs not even the negros wanted to do. ¿Te enteraste de lo que pasó en el Palacio Nacional con el embajador? La verdad que la cagamos poniendo este cabrón en los pinos, pero ni modo. Arréglalo. Ahora, aire. Llegaron a nuestras oficinas estas imágenes exclusivas en la que se ve al gobernador Carmelo Vargas en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. Se sienten los dueños del país. ¿Cómo le vamos a hacer para salir de esta bronca y no quedarnos fuera de la carrera por la grande? Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua. Tiene usted mi futuro en sus manos. ¡Bienvenidos, muchachos! Mire, compadre, son los que me van a hacer presidente. Propongo exigir la renuncia inmediata del gobernador. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Las niñas Garza están secuestradas. Ayúdenme a encontrarlas, estamos desesperados, por favor. Corte. No te limpies las lágrimas. El gobernador Carmelo Vargas encabezó personalmente el operativo de búsqueda de las gemelas. Pues órale, vamos a buscar. Tengo algo que involucra a su televisora con el gobernador Vargas. Ahora sí estamos en una bronca de verdad. ¿Qué pasó, señor presidente? Necesito que me eches una mano. ¿Qué te puedo ayudar? Se filtraron unos contratos de aquí de la empresa. Los quieren chantajear. Nuestro México puede cambiar. La dictadura perfecta, y al parecer ha sido muy bien recibida por las personas, pues en las redes sociales por ahí ha estado bastante comentada, ya muchísimos portales de noticias pasaron también el tráiler y bueno, pues hay que ver qué tal. Ahí vieron el tráiler y está bueno, está bueno el tráiler. ¿Qué te recuerda, Moisés, esa frase? La dictadura perfecta. Mira, yo diría que de alguna forma es una saga. Bueno, tenemos la ley de Herodes, que estuvo vetada un tiempo, y que vaya, finalmente pues pareciera una película anecdótica de todo lo que acontece en México. Luego el tema del infierno, lo mismo, y ahora con la dictadura perfecta pues nos trae a la mente aquella frase de Vargas Llosa que tanto molestó en su momento, incluso prácticamente le prohibían el ingreso a México por haber dicho que pues aquí México tiene la dictadura perfecta. Bueno, son cuestiones elementales. A mí me mueve mucho este asunto. Te digo, al traer viene prácticamente como anecdótico, o dirían que si Kafka viviera en México haría una novela costumbrista, ¿no? de nuestros aconteceres. Me parece que ir abordando incluso este tipo de temas pues es hasta saludable, ¿no? Socialmente es saludable. Sí, son ahora sí que es realidad aumentada, ¿no? Como la ley de Herodes es un poco una caricatura, ¿no? de lo que es un político mexicano, ¿no? Está exagerado, ¿no? Bueno, y el infierno también, que fue fue bastante criticada por algunas personas, pero teníamos en la película lo que estaba pasando, ¿no? Lo del narcotráfico y todos estos problemas. Y bueno, ahora, y puede ser, de hecho sí puede ser como una saga a final de cuentas, parte de la historia aumentada. Se publica, se pone en el cine en el 2000 cuando pierde el PRI y la presidencia de la República. Esta el infierno es más o menos al final de los 12 años trágicos de Calderón y de Fox. Y esta, pues viene ya en el inicio de una nueva era de gobiernos emanados del PRI, ¿no? Así es. Pues a ver, ahí el 16 de octubre es el estreno para que vayan a verla y también pues, ya veremos qué tan las críticas buenas y malas, como siempre, de la película. Pues vamos a ver, creo que ahora ya la clase política lo toma como... Pues se ven reflejados ahí. Mira, el caso de la ley de Herodes quizá en algunos puntos se ha exagerado, pero quienes hemos transitado por estos espacios del poder pues no está muy alejado esto mira, por ejemplo, si tú recuerdas, cambió la Constitución a una situación un basurero
tenemos el caso del papá del rey de la basura, ¿no? Que fue diputado y un tipo con mucho poder económico y mucho poder de movilización en lo que era entonces el famoso Distrito 40 de la zona de Iztapalapa, Tláhuac, esta parte del oriente del Valle de México que sirvió, que fue un semillero de votos para el PRI. A lo mejor sí hay algunos excesos, pero al final de cuentas es esto, ¿no? Y yo creo que, como decíamos en el caso de Michoacán, decía nuestro colega Luis Carlos Rodríguez, que es director del diario digital de Éxodo, en algún momento él acuñó el adjetivo michoacanólogos, porque sé que de pronto todo el mundo quería hablar de Michoacán, todo el mundo sabía lo que acontecía en Michoacán, eran expertos en el caso de Michoacán. Y de pronto dices, bueno, a ver, sabrán quienes hablan de Michoacán lo que realmente ocurre. Vemos el caso, por ejemplo, del infierno, el caso de Aguililla, ahí lo estamos viendo, Apatzingán, la zona de Tierra Caliente, o sea, hoy vemos Tamaulipas tiene este problema, o sea, no estamos tan alejados de esa realidad. ¿No? Claro, habrá que ver ahora en el caso de la dictadura perfecta, el concepto que traen, que no creo que esté muy alejado, y es muy interesante, y digo, qué bueno que tenemos esta posibilidad de reflejarnos, de ver este tipo ya no ciencia ficción, sino una especie de relatoría de nuestro acontecer cotidiano. Es un asunto muy interesante, habrá que verlo, Ariel. Pues a final de cuentas Luis Estrada encontró sus películas en la realidad política mexicana. Diría el clásico, política ficción. Pero tenemos otro tema que no es política ficción, sino que es real, son hechos reales. Los senadores, un grupo de senadores de la República se fue en mayo pasado, finales de mayo, a representar al Senado de la República en la ceremonia que hubo por el centenario del natalicio de Octavio Paz en Madrid. Resulta que hubo una crítica muy fuerte en su momento porque era un viaje innecesario. Incluso recuerdo que en ese momento del viaje, la Comunicación Social del Senado de la República borró del boletín el nombre de Emilio Gamboa, que andaba en el viaje. Estuvo en conflicto interno porque alguien que le quiso ayudar a Emilio Gamboa, en vez de ayudarle, le perjudicó borrando de un comunicado oficial del Senado su nombre. El caso es que los senadores estuvieron por allá 3 días y el asunto más criticable es que la mayor parte de ellos viajan no en primera clase, sino en lo que les sigue, en primera clase plus o Premier Plus. Premium. No viajaron en algo más caro, porque no hay. El boleto de avión le costó, por ejemplo, al coordinador del PAN y al coordinador del PRI, Gamboa y Jorge Luis Preciado, 132,000 pesos a uno y 132,000 al otro. Esto estaba yo haciendo cuentas, es equivalente a 1.961 días de salario mínimo, ahora que está tan de moda la discusión del salario mínimo. Esto lo ganaría un obrero en 5.3 años. Es algo exorbitante. Tenemos imágenes, esta información se obtuvo a través de cuentas de una solicitud de transparencia en el Senado de la República. Nos dieron los boletos de avión, que al final el boleto de avión es la prueba fehaciente de esto, y también es un documento que lleva implícito el pase de abordar y con el cual el senador no puede decir que no supo cuánto costó el boleto, ¿no? Es evidente que lo supieron. Ahí está también metido en el mismo caso el senador Isidro Pedraza del PRD, es de origen campesino en Hidalgo. No me explico con qué cara podría regresar él a los campesinos a los que le den Hidalgo y decirles, sí, yo me gasté del erario, del dinero de ustedes, 131,000 pesos en un viaje, en un boleto de avión. Es absurdo, es un gasto absurdo, ¿no? Porque podrían haber sido en una clase que cuesta 30,000 pesos, que es una clase intermedia, y más los viáticos del viaje. Bueno, los viáticos aparte les dan 450 euros diarios, que son como 9,000 pesos más o menos, y en vez de que fueron 3 días de viaje, pero los dieron para 4, ¿no? Lo que tú y yo nos gastamos en una comida en las ondas de los... Un tema delicado, ¿no? En un país, sobre todo lo que habíamos ya comentado, con 60 millones de personas que viven con entre 1 y 2 salarios mínimos. Es grosero, ¿no? Porque no es algo necesario. No, y es fue una situación especial en la que no había de otra, bueno, lo entiendes, ¿no? Pero indudablemente yo creo que
Mira, el asistir a una ceremonia de esa naturaleza, por la conmemoración, celebración del centenario del natalicio de Octavio Paz, es parte del trabajo del legislador igual, pero cuando ya se cae en eso del turismo legislativo, que lo hemos conocido siempre, y que te vas a los excesos, me preguntaría por qué no viajan en clase turista, por ejemplo, ¿no? Como Yankee, pues desde los más baratos. ¿Por qué no quieren ser pues parte del tener como compañero de viaje a un trabajador, un empleado, alguien que se reunió una cierta cantidad para irse de vacaciones? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Más criticables los senadores todavía, digo, yo creo que todos, pero con mayor razón en los de izquierda. Por ejemplo, Marta Palafox del PT, 89,000 pesos en un boleto de avión. Digo, cuando hay boletos de avión desde 16,000, 18,000 pesos a Europa, hay otra clase que cuesta 28,000 pesos, hay otra más de 40,000, la Premier vale 60, estoy hablando de viajes redondos, no, pero estos que se fueron al más caro, 131, no, lo que decían, no hay que comprar otro más caro porque no hay. Son los excesos, el abuso de estas situaciones, diría hasta incluso un abuso del poder. Te comentaba hace un momento el caso, por ejemplo, el diario La Razón hoy trae un tema muy interesante que es el seguro de gastos médicos mayores y que trae hasta la cobertura de borrachazos, pues porque viene una parte donde dice que se cubrirían por accidente cuando se conduzca en estado de ebriedad. Indudablemente cualquier ciudadano está en todo su derecho, toda la libertad de contratarse el seguro que se le caiga la gana, pero cuando exactamente con su dinero, pero cuando lo pagamos, lo pagan con nuestros impuestos, que nos los cobran puntualmente, entonces dices, bueno, esto es ofensivo, ¿no? Finalmente. Y bueno, así como hay esto de la Asamblea Legislativa, que también es un estuche de monerías, bueno, pues encontramos en otras instancias los mismos congresos locales que se despachan con la cultura grande de los coordinadores o los coordinadores de bancada o los presidentes de comisiones, dice, bueno, esto pues que los elegimos para que nos representen o para que se gasten nuestros recursos. Y yo creo que esto debería incluso caer, Alex, en el tema del rendimiento legislativo, ¿no? O sea, okay, tenemos legisladores. La democracia en México es carísima, ¿no? Vamos, los partidos se van a llevar más de 12,000 millones de pesos para el proceso electoral del año entrante. Y decimos, bueno, nos cuesta la democracia, sí, pero ¿dónde tenemos los resultados? Y justamente creo que el tema lo vamos a tratar más adelante con esto de la entrevista que le hicieron al presidente de la República, varios colegas, que fue variopinta la situación ahí, porque cada quien traía su tema. Por ejemplo, de este viaje que estaba comentando yo, hay senadores que son muy críticos y que cuando no se trata de cosas de su partido son durísimos para criticar. Por ejemplo, me refiero a Javier Lozano, ¿no? El ex secretario del Trabajo, tan exquisito Javier Lozano. Se gastó 106,250 pesos en un viaje redondo México-Madrid para ir prácticamente de paseo. Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón, 104,893 pesos, ¿no? O sea, son Aispuro Rosas, José Rosas Aispuro, que fue el hombre que rompió con el PRI en Durango porque dijo que era un partido antidemocrático, hoy es vicepresidente del Senado, también se gastó 132,432 pesos, ¿no? Son gastos absurdos que lo peor de todo es que el Senado los tiene permitidos, eso es lo más grave. Te dicen, sí, pero no es nada ilegal, el Senado autoriza eso, pues aún más grave, porque sí están permitiendo que se derroche el recurso público, ¿no? Indudablemente no es ilegal, pero sí es ofensivo. Y es un asunto de ética y es un asunto de voluntades. Reitero, en todo el trabajo legislativo, en toda la agenda legislativa, pues hay que hacer viajes, sin duda, no solo a Europa, hay que ir a Sudamérica, Estados Unidos, lo hemos visto, pues, pero me pareciera que en este tema se tendría que legislar a efecto de que fuesen gastos muy acotados. Claro, no se van a ir en guajoloteros, indudablemente, pero tampoco que caigan en este exceso de un boleto, que si porque no había uno más caro, pues no lo compraron, ¿no? Claro. Ahora tampoco creo que caigan en el exceso de Raúl Cervantes Andrade, que va representando al Senado de la República y dice que él pagó su boleto.
0 pesos. Digo, porque ahí corremos hasta el riesgo de que se lo esté pagando quién sabe quién, ¿no? Él ha sido abogado de gaseros. Digo, yo creo que tampoco hay que llegar a ese extremo. Bueno, sí, tuve que ir a este viaje, voy en representación de un protocolo y el máximo autorizado es pagar una tarifa de clase turista plus, una cosa por el estilo. Es como jugarle a la autoridad republicana también, ¿no? Como traer tu suru, ¿no? Traigo mi suru en la calle, como nos decía Jessica un momento, pues se dan sus baños de pueblo cuando van por el voto, cuando andan en las giras. Ahí sí. Se trepa el suru, pero después deja el suru y se va en la Suburban de la Navigator, ¿no? ¿Qué es el caso de Cervantes, que ahorita después de un pequeño corte se los vamos a comentar? Aquí dice que gasta 0, pero les voy a decir en qué derrocha. El caso que les comentaba Raúl Cervantes, que dijo que él pagó su viaje a Madrid, que incluso a veces la gente cercana a él promueve que él paga su celular, que él usa su coche. Está bien, ¿no? No sé si traiga Zuru como aquel personaje tropical, pero lo que sí es cierto es que la secretaria de Raúl Cervantes Saavedra, el presidente del Senado, tiene un salario de 168,240 pesos. También, otra vez una locura. Gana, en salario base gana más que la dieta de un senador, que anda sobre el rango de los 140,000 pesos. Termina ganando mucho más el senador porque tiene muchas prestaciones, muchos bonos y demás, pero salario base contra dieta del senador, termina ganando más ella. Y lo más extraño, lo más curioso, es que el antecesor de ella, que es decir, que el que fue secretario particular de quien fuera también presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, que se llama Luis Rodolfo Oropesa Chávez, tenía un salario por el mismo cargo de 118,383 pesos. Es decir, llega Cervantes, pone una nueva secretaria cercana a él y le aumenta 50,000 pesos el salario por el mismo cargo. Y además es escándalo, ¿no? El otro día yo hice un tuit de esto y se hizo un escándalo brutal, ¿no? La gente puso lo que se te ocurra en Twitter. Ganaba un poco menos porque seguramente quería seguir la pauta que marcó Cordero de vivir con 6,000 pesos, bueno, ¿no? Yo creo. Yo creo que se me hace que Raúl Cervantes va en ese mismo camino. Yo diría, bueno, si yo me gano el salario, si vamos a llamar el salario, los emolumentos que se mete cada quincena Raúl, pues yo pago mi boleto. O sea, con eso es como arrancarle un pedo a un gato, ¿no? Creo que esto es jugarle al vivo. Que me disculpe, Raúl, la verdad que esto de querer aparecer como el Quijote, el filántropo legislativo, pues creo que no queda. ¿Por qué? Porque nosotros como reporteros, al menos quienes llevamos algunos antecedentes, no nos tragamos la píldora de que pues yo pagué de mi bolsa y te voy a enseñar que mi tarjeta, la platino, le estoy metiendo. Sí, pero ¿quién paga tu tarjeta? O sea, vaya, creo que esto y hace bien enorgarle un mucho en estos gastos, porque son ofensivos definitivamente. Muy respetable el trabajo de los legisladores. Qué bueno que sacaron unas reformas como las que tenemos, qué bueno que hubo esta discusión, qué bueno que llegaron a instancias incluso que pocas veces se habían visto en el Congreso de la Unión, y qué bueno incluso que no llegaron a los extremos que se preveían estos escenarios oscuros, pero qué malo que de pronto se paguen o se den estos obsequios, que ese es uno, Alex, el de Madrid, habría que verlos. No, estoy preparando un reportaje amplio. La verdad es que la transparencia sigue siendo un tema que aqueja a México en general. Sí hay, pero es como a medias. Por ejemplo, pide uno los gastos de la mesa directiva en diversos rubros, y sí le entregan a uno la información, pero de manera muy general, ¿no? Por ejemplo, gastos en servicios personales. En un lapso de 10 meses, de 9 meses, se gastaron 15 millones de pesos. Habrá que ver el desglose. Yo les pido el desglose y me entregan así. El caso de los viáticos, 250,000 pesos de viáticos, no sé de qué sean. Asesorías, ahí sí me brinca, son más de 3 millones de pesos. Estás hablando de alrededor de 400,000 pesos mensuales.
¿En qué se los gastan? ¿Quién sabe? Porque ya tienen 14 millones en salarios, entonces ¿para qué tanta asesoría? Acuérdense el escándalo que le hicieron a Cordero porque tenía de asesor al excuñado, al cuñado del expresidente Calderón, ¿no? Al ex primer cuñado al del ex país. primer cuñado del país, ¿cómo se llama? Ignacio Juan Zavala. Ignacio. Edición e impresión de libros. El Senado tiene para editar libros, imprimirlos, tiene imprenta, tiene un área de comunicación, pero aquí se gastan 1.250.000 pesos. Yo no sé si Raúl Cervantes lea mucho. O se Hay está preparando datos. ahora que él quiere ser ministro de la Corte, se esté preparando para Seguramente ser ministro, ¿no? A lo mejor en el Consejo de la Judicatura, que edita muy buenos libros, a lo mejor ahí él está comprándole algunos textos para robustecer su acervo cultural, jurídico-cultural y bueno, pues contender por esta vacante que ya se aproxima. Sí, en septiembre del próximo año, él cree que puede ser, incluso lo dice en reuniones privadas y demás, que presume tener ya el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para ese cargo. Vamos a ver. Nos va a odiar, vamos a ver. de acuerdo. Pues vamos a ver, a lo mejor va a ser a lo mejor va a ser ministro, digo, nadie le desea que Qué no bueno, sea, qué bueno que sea ni que ministro. sea, no es decisión de nosotros, pero yo creo que Cervantes por su carácter y por cómo es en relaciones personales, donde más votos va a tener en contra es en el Senado, y eso que ahora es presidente del Senado. Bueno, como nos comentaba Alex antes de irnos al corte, vamos a traer el tema de la entrevista que hubo ayer por la noche con el presidente de la República, a un grupo, yo le llamaba variopinto de colegas, cada quien con su tema, cada quien con su personalidad. Por supuesto hubo algunos columnistas y opinadores que ya se molestaron y comenzaron a criticar, seguramente porque no los invitaron, pero bueno, esa es la de las vanidades. Lo importante es esta entrevista. Caemos nuevamente en el tema de aquellos entrevistadores que quieren que el entrevistado les diga exactamente lo que ellos desean o lo que alguno de sus asesores les dijo, ¿no? Esto incluso en las escuelas de periodismo creo que se les olvida de pronto enseñarles bien el tema de los géneros y decir que una entrevista tiene su arte, tiene sus espacios, tiene sus motivaciones, porque si yo llego y de pronto le digo a un entrevistado, oiga, que usted es un ladrón, por supuesto, el entrevistado va a decir, no lo soy. No. Mi idea es que le dijera, entonces, pero bueno, valga este ejemplo. Lo importante es lo que dijo el presidente ayer. Creo que es interesante, abre ciertamente algunas expectativas, pero indudablemente está respondiendo a muchas de las inquietudes que en blanco y negro se ha hecho la gente. El tema de Pemex, el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que sí va a bajar el precio de la tarifa de la energía eléctrica, que si el gas, que las gasolinas, o incluso el tema electoral, que yo creo que ustedes lo escucharon cuando alguien le dice que indudablemente esto pues tiene una consecuencia electoral, porque el año que entra está el proceso intermedio, donde se va a tener que renovar en la Cámara de Diputados, se van a tener que renovar congresos estatales, 9 gobernadores nada más, y entonces el presidente da sus explicaciones al respecto, y llega un momento en que indudablemente dice, bueno, pues ya pasamos de las reformas, ya le entramos a los acuerdos, ya el Pacto por México ya concluyó, ya sacamos 11 reformas muy interesantes, vinieron las leyes secundarias, las reglamentarias, hubo una discusión de altura, el país no se deshizo, ni quemaron el Palacio Legislativo de San Lázaro, tampoco el Senado, pero bueno, ya se acabó esa cuestión. Ahora viene el tema electoral indudablemente, pero también indudablemente viene todo el proceso de maduración de todas estas reformas, porque vaya, es de sentido común que una reforma, por el hecho de haberse aprobado hoy, mañana no va a estar rigiendo. Entonces son procesos de maduración, incluso de largo plazo, como puede ser en el ramo energético. Pero bueno, Axel, dame tú como joven universitario, como un practicante de la opinión y observador muy acucioso de eso, ¿cuál es la impresión que te deja este peloteo que hay entre los colegas que entrevistaron al presidente de la República y lo que él dice respecto de lo que le han planteado? Bueno, primero que nada, y creo que, digamos, aquí me gustaría meter un poco de polémica contigo, creo que me pareció un ejercicio muy interesante, hay muchos aspectos a destacar, el hecho de que lo haya organizado Fondo de Cultura Económica, ahí puedes hablar de muchas cosas, de quién es el director del Fondo de Cultura, de su pasado y todo esto,
creo que es algo que nos tomaría mucho tiempo, entonces voy a pasar a lo que tú decías de que el presidente, digamos, que aprovechó para decir cosas que no había dicho. Yo ahí difiero contigo, creo que no, al menos a mí personalmente, tal vez yo leo demasiado, pero creo que no me pareció que haya dicho algo nuevo. En redes sociales varios colegas comparaban este ejercicio con una charla de café, así como entre amigos, en parte por la afiliación de los periodistas y en parte como por el ambiente que se dio. Yo digo, tal vez yo idolatro el caos porque me pareció como demasiado, me pareció muy poco polémica la entrevista. En uno de los análisis posteriores que me pareció muy interesante que se publicó en SDP, comentaban que obviamente es un primer ejercicio, o sea, lo que hay que destacar es que el presidente sabría hablar con periodistas, eso es innegable, es muy importante, y de hecho si lo comparas con lo que hizo Felipe Calderón, que creo que a lo que más llegó fue hablar con Adriana Pérez Cañedo, aquí es un ejercicio mucho más interesante y más propositivo, 6 periodistas de distintos medios, y creo que eso me pareció interesante. Evidentemente tampoco me hubiera gustado más polémica, aunque entiendo que no haya habido. El equipo de comunicación de Peña Nieto, si algo sabe hacer muy bien, es como mantener un control de contingencias. Tal vez querían ver cómo se manejaba el presidente. A mí me pareció, creo que personalmente me pareció, primero hay que señalar que la hora, o sea, a las 11:30, ¿quién va a estar viendo ese ejercicio? O sea, por más que seamos noctámbulos, mucha gente ya está cansada y se va a dormir a las 10, entonces creo que no tantos vimos ese ejercicio. El martes, ¿no? Sí, o sea, no tantos vieron ese ejercicio. Ahora, está en YouTube, está disponible, pero además dura 1:30, o sea, creo que sí además es algo pesado de ver, o sea, creo que ya después uno como usuario mejor ve así como los momentos más destacados, y creo que ahí también jugaron una parte muy importante de las redes, porque dicen, en tal minuto Lili Telles le hace tal pregunta al presidente, en tal minuto Denise Merkel, en tal minuto lo ven así. Creo que eso me parece, creo que también aquí vemos el papel de las redes sociales, pero me parece un ejercicio positivo, o sea, creo que hay que reconocer que fue bueno que se hiciera. Ahora hay que ver también que el presidente, a pesar de que estaba como en una zona de confort, o sea, no digo, yo no voy a caer en decir que estos periodistas son tal o cual, sino que simplemente son periodistas moderados. No, hubo tal vez algunas preguntas que lo pusieron como en defensiva y lo pusieron como tal vez un poquito trastabillando. Él supo, yo lo vi muy dudoso, o sea, creo que sí estaba muy nervioso, o sea, incluso en preguntas que él tenía bien dominadas, él titubeaba, y si le ves como el rostro, como que sí veías que hacía muchas pausas, que sí como que estaba nervioso. Creo que algo que tiene mucho Peña Nieto es que ya tanto nos hemos burlado de él, que creo que me imagino que debe tener mucho miedo a equivocarse, o sea, sí estaba así como, hablaba muy pausado, o sea, creo que sí tomó muy bien el ritmo, y creo que este ejercicio puede dar otro... a ejercicios posteriores, algo que mencionaban en distintos medios periodísticos, es que tal vez después se abra, ya habló con estos periodistas de estos medios, tal vez con otros periodistas, tal vez con unos que no sean tan cordiales, que sean más abiertamente más críticos. Creo que sería un buen ejercicio. Incluso algunos proponían a la editora de La Jornada como una moderadora que puede poner el orden y controlar a periodistas muy críticos. Evidentemente es algo que tienen que organizar muy bien, pero sería interesante que el presidente salga un poco de su zona de confort, aunque claro, aquí se vio un poco nervioso a pesar de que estaba controlado, pero pues a mí personalmente no me pareció que dijera nada nuevo, o sea, creo que también repitió mucho. De hecho fue como ver un programa en donde explicaba lo que vimos en los spots. Pues no sé, o sea, creo que también, como tú mencionabas, los periodistas tuvieron que saberlo dirigir, pero no sé, o sea, se quedó en lo mismo de la modernidad, vamos a modernizar a México, y así de, ya lo vimos 16 veces en los spots desde que llegaste, ¿lo podemos pasar a otro tema? ¿Cuál habría sido tu pregunta al presidente en este plano crítico y si está en su zona de confort, etcétera? ¿Cuál habría sido tu pregunta? Creo que sería... Ay, muy buena pregunta. Creo que sería más bien... Ya se nos ha prometido muchas cosas, ya es bien sabido que una reforma va a entrar de un momento a otro, pero tú, ¿cómo te comprometes a dejar a México en el 2018? En hechos concretos, en actos. Creo que eso me parecería una pregunta que yo le haría, pero no pedirle explícitamente que no me dé el discurso demagógico de la modernidad, de la prosperidad, de la apertura, sino
hechos concretos. O sea, ¿tú cómo esperas que sea en México el 2018? Sí, es que aquí hay un problema, porque todo el mundo ha preguntado, bueno, ¿y las reformas a qué hora van a dar frutos? No es de la noche a la mañana, eso todos lo tenemos muy claro, pero la gente, bueno, han utilizado muchísimo este discurso, no es que en 2015, más adelante, ya se verá, entonces tampoco no se vale que mareen, ¿no? Con tiene que reposar esto, es un proceso. Yo siento que ahorita lo que están haciendo es, ya que pasa todo el desastre de la aprobación de las reformas y la oposición y todo esto, es tranquilizar a las personas, o bueno, a los mexicanos, y lo están haciendo bastante bien por el lado mediático, evidentemente, ¿no? Pero también es una parte como de, a ver, denme chance, tranquilicémonos y vamos a ver qué otras cosas podemos hacer, de qué otras cosas podemos hablar, ya no de las reformas. O sea, él lo dijo, ¿no? El Pacto por México ya dio de sí. No, yo sí no tengo idea, estando así en esa situación, no tengo idea de qué pregunta le podría hacer, porque se le ha preguntado muchísimas cosas, y ha habido respuesta en algunos casos y en otros casos en las que no. Uno de los casos más concretos, y que sí se hizo la pregunta en el programa y que también dio como mucho juego en redes sociales a la crítica, fue el de la corrupción. Creo que ahí él dijo que él trató como de, yo sentí, y creo que mucho fue el sentir general, que él dijo, es que es un problema mundial y también es inherente. Sí, pero no se justifica, o sea, creo que también hay que prometer cosas, hay que ofrecer soluciones concretas, ¿no? Él habló como de muchas cosas que me parece que coincido respecto a la corrupción, que es un fenómeno cultural, que es integral, que no, o sea, uno como presidente no puede llegar y decir, adiós corrupción, vete. O sea, creo que también eso fue muy, muy certero, pero también algo que comentaban es, ¿por qué nadie dijo un nombre en concreto? ¿Cómo se llama? Un caso concreto de corruptos muy probados, como ¿qué tal toda la corrupción que hay en Pemex? O sea, ahí tenemos a su sindicato que está muy bien documentado su corrupción y ahí está en su afiliación. Entonces creo que sí, o sea, creo que creo que se pasó mucho en lo abstracto, en hablar de la modernidad, de esto va a ser así y así, pero creo que ha sido más interesante casos concretos. Creo que eso hubiera ofrecido un buen juego. Claro, es un primer ejercicio, esto es un ejercicio, está claro, creo que desde el principio lo dieron a entender, o sea, es como la primer prueba, a ver si el presidente se abre a futuros ejercicios más provocadores, ejercicios más interesantes, y también que sea en un área en donde más mexicanos lo podamos ver. Regresar a la Ibero, ¿no? Yo creo que para nuestros fans, nuestros seguidores en este programa, es importante referir esto, que el equipo que integramos requiere de estas opiniones, se nutre con estas opiniones, las discrepancias, las críticas siempre bienvenidas. Y fundamentalmente creo Ariadna, que planteamientos como los de ustedes deben de crecer en términos del diálogo, de la propuesta, de ir hacia un proceso constructivo. Indudablemente esta entrevista que le hicieron al presidente Peña Nieto es un primer ejercicio, sin duda. Estos colegas que hicieron las preguntas a lo mejor no son los idóneos, y diría el clásico, pero eran los que teníamos. Yo diría que, bueno, insisto en decir que es un equipo variopinto de opinadores, sí, de editorialistas, de directores, en fin. No fueron algunos que quisieron, algunos que criticaron, incluso antes de que saliera al aire el programa ya lo estaban criticando. Pero reitero, creo que este es un buen ejercicio. Sin entrar el perro no come perro, y ese es mi caso, yo soy muy respetuoso de mis colegas, no me atrevería a cuestionar a ninguno de ellos en estos términos, porque finalmente cada quien traía su pregunta, cada quien traía su planteamiento, hubo un formato indudablemente. Si fue en el lugar donde fue, bueno, pues qué bueno. Si fue el coordinador o quien fue el maestro coordinador de este asunto, excelente, ¿no? Pero creo que este es un principio básico que nos sirve, que la opinión de ustedes la escuchen los comunicadores, el staff incluso de la Presidencia de la República, y que tomen en consideración estas inquietudes. Pero reitero, creo que en términos constructivos y positivos o sea, a mí me inquieta, tú tienes una pregunta que te inquieta, tú tienes una crítica, lo mismo, discrepamos si tú quieres, pero discrepamos en los términos
propositivos. Y entonces me parece que sin el ánimo de pecar de ingenuos o también de ser misioneros de la verdad, yo creo que esto, lo que tú tienes, tu preocupación, Ariadna, tu preocupación es ir con propuestas de los jóvenes, propuestas de universitarios que vayan nutriendo el esquema de gobierno. Ya están 11 reformas. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Va a venir la consulta, que ya lo tratábamos en otro programa, pero finalmente esto es una consecuencia de, y no nos vamos a pasar en la reformitis, la reforma es el cuento de nunca acabar. Este asunto de Pemex tenía que pasar tarde que temprano. No tenemos el caso del sindicato petrolero. Yo me preguntaría por qué, que ustedes no lo vieron, no se enteraron, pero Ricardo Aldana, que es diputado federal del PRI, y que además es el secretario de Finanzas, su tesorero, el de los recursos del sindicato petrolero, se subió en la madrugada de la discusión de las leyes secundarias a defender un tema en que nadie lo apoyó, no lo apoyaron sus colegas del PRI, los diputados, no lo saben ustedes. Y me preguntaría por qué el senador Carlos Romero Deschamps no se fue a tribuna en el Senado a defender lo que hizo Aldana. Pues porque simplemente son indefendibles, ¿no? Sí. Y yo creo que también, desde mi óptica, esto es lo que he considerado y he leído en los términos de la reforma, el sindicato petrolero va a tener que cambiar. Sí, siempre. Porque es otra empresa. Entonces, una empresa es como te dice, te compro el condominio pero sin inquilinos, ¿no? Entonces tienen que cambiar los términos de contractuales, un contrato colectivo de trabajo que tiene que ir en otros términos, el famoso pasivo laboral igual tiene que ajustarse, en fin. No sé, ¿alguna conclusión que tengas de esta entrevista o que propongas? Creo que es un buen comienzo. Espero que no sea el único ejercicio y que no sea con los únicos periodistas, que se dé más variopinto el asunto, también que se arriesguen más en presidencia, sería interesante. También que hay que ver que se den las condiciones. Creo que tenemos como comunicadores que garantizar siempre que una entrevista es escuchar al otro. O sea, no es ir a atacar, no es ir a agredir, no es ir a demostrar que uno tiene la verdad suprema, sino es provocar al otro para que nos dé su versión. Y también es un juego muy interesante. O sea, creo que hay una película muy interesante que juega con eso, que es Frost Nixon, que es como uno enreda o como uno juega y entra personalidad contra personalidad con el político para que nos diga cosas más sustanciosas. Creo que es algo muy importante. Creo que así como se abrió este grupo de periodistas, también tendría que abrirse a otros y a la ciudadanía. Y creo que también como quienes estén viendo esta transmisión, también que nos manden sus impresiones a las redes sociales de qué les pareció este evento. Está en YouTube, así que no hay excusa para no verlo. Ariadna. Pues yo creo que ahorita ya están haciendo las cosas bastante bien y es importante que le den seguimiento a este tipo de ejercicios con periodistas y que, que le sigan y que, no sé, le entrevisten más personas de todos lados, no sé. Es ahorita lo que el presidente necesita, más confianza. Sí, porque vamos a lo mismo. Mi opinión es una, la opinión de ustedes es otra. Podemos tener unas coincidencias, pero lo importante es que se tocaron los temas que debían tocarse, ¿no? A lo mejor no con la profundidad requerida, porque a lo mejor también las preguntas no fueron tan puntillosas o que buscaban rascar más en este tema. Poco a poco. ¿no? Reitero, pues, sin duda, alguien quería que el presidente le contestara lo que él quería, pero pues el presidente no iba a contestar eso, ¿no? Ese es el juego de la entrevista, ¿no? Sí. Y hay que ser buenos entrevistadores para lograr una muy buena nota. Bueno, ahora pasamos a la sorprendente e ilustrativa sección de los memes a cargo del maestro Axel. Pues maestro no, pero... Poco a poco, ya mero. Estamos en eso. Bueno, creo que uno de los temas más resonado y que en verdad sí causó como un montón de discusión política fue el tema de la fiesta de los diputados del PAN. Se hizo mucho juego, la prensa hizo mucho juego, me acuerdo mucho de la portada de Metro que decía sección plenaria. En cuanto al juego que hicieron las personas con una computadora y con una aplicación, tenemos unas cosas muy divertidas. Por ejemplo, tenemos al diputado Villarreal diciendo vámonos todos al Congreso,
Este meme me parece muy divertido, muy creativo, así como los estudiantes luego podemos decir, vamos a la universidad y así se llama la pulquería, así ellos tienen su club llamado El Congreso, a donde se van muy fielmente. Pues vamos a los memes entonces. Pues sí, así como ellos van al Congreso, nosotros vamos a los memes. Y bueno, tenemos uno que muy gracioso, partiendo de la frase de no me toquen ando chido, es no me toquen ando legislativo. Es muy bueno, Sí, y además va como muy de acuerdo con el ambiente de la fiesta, con el apapacho a las bailarinas, entonces sí, no me toquen ando legislativo. Sí. Llévanos de la mano con los memes. Sí. Ánimo, ¿cuál era lo del siguiente? ¿Cómo es? Ánimo Montana. ¿El nuevo logo del PAN? Ah, el nuevo logo del PAN. No, porque ahorita se está... Esto... habla muy... bueno, sí, también hay que hablar de la gran protagonista de esta fiesta, que fue Montana. Aquí en este meme vemos a personajes muy importantes de Acción Nacional, echándole porras al personaje que creo que mejor salió de ese evento, a la notable Montana. Ánimo Montana. Y un nuevo logo del PAN, que también más adecuado con el contexto actual y que creo que sí, a pesar de que fue en plan broma, creo que muchos sí se tomaron en serio, como Calderón, que dijo que el partido estaba como en una... ¿Cuál fue el término correcto que dijo? En una descomposición moral. Descomposición bueno, moral. pues uno podría entrar a discusión en eso, pero creo que hay que destacar mucho el humor con el que se tomó esto y también que un partido, creo que algo que hay que señalar es que un partido que siempre ha sido como muy moralino, muy quisquilloso, que en Guanajuato quiso prohibir los besos, de repente se haga famoso por este tipo de fiestas. Por los besos también. Por fiestas en donde hubo muchos besos. Entonces sí, creo que los memes rescataron mucho esto. También, si ustedes tienen más memes de de los asuntos que se juntan en la semana, pues que nos los manden, que nos hagan llegar a las redes sociales de nosotros y de Círculo Digital. No siempre estamos conectados a la radio y esto, ahora ya andamos más cerca del celular y demás. Entonces, esto viene a cuenta porque hay un asunto interesante que acaba de firmar el gobierno mexicano a través de la Conagua con la empresa Google o Google, sí, para dar avisos digitales. ¿Cómo es esto? Platícanos. Daniel. Sí, Daniela. bueno, de hecho anunció la Conagua junto con el Servicio Meteorológico Nacional que iban a hacer un tipo de aplicación, ¿no? En el que, bueno, a través de los medios digitales, como ahora ya está tiene mucho más auge las cuestiones digitales que un comunicado, digamos que impreso, pues ahora va a haber una coordinación, bueno, junto con las estrategias digitales nacionales para diseñar una aplicación que puede ser Google Now, con Google Now o tu cuenta de Google, te va a mandar un tipo de aviso, ¿no? Por ejemplo, cuando te marca el clima, que tú abres tu teléfono y si tú ya tienes una cuenta Gmail, ya te avisa qué temperatura y, digamos, si hay pronóstico de lluvia o no, pero con esta con este nuevo aviso, pues va a haber una forma de avisar que hay zonas de contingencia, ¿no? Digamos que pueden ser más peligrosas para que no viajes, si tú tienes planeado ir, no sé, a la playa o algo así, te puede avisar si va a haber ciclones tropicales, ¿no? Van a prestar mucha atención en los ciclones tropicales sobre todo, pero de ahí en fuera va a haber otros avisos sobre, que se puedan presentar lluvias fuertes o no, pero van a enfocar más, digamos, que a las zonas donde se puedan presentar los ciclones tropicales. Pues es utilizar Google, que es la página web o no sé cómo llamarle, todo el consorcio más importante de Internet a nivel mundial que aglutina redes sociales, buscadores, aplicaciones de todo lo que se te ocurra para un beneficio social de la ciudadanía en caso de emergencia. Exactamente. Sí, sobre todo, pues como ahora hay el clima está muy, digamos que no puede salir y hay mucho sol y de pronto ya empieza a llover, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente se ha investigado y han estado prestando más atención a todo el asunto de cambio climático y bueno, en eso están, pero digamos que con esta aplicación Google va a poder hacer unos avisos más, sobre todo a las zonas que pueden afectar más en nuestro país, ¿no? Por ejemplo. Es interesante esto que promueve, que gestiona la Dirección de Estrategia Digital de Presidencia de la República. Y pues ya nada más nos quedamos con la puntilla, Moisés Sánchez Limón, que teníamos pendiente de Michoacán.
Sí, hablábamos de este término que acuñó nuestro colega Luis Carlos Rodríguez, director del diario digital de Éxodo, que es de los michoacanólogos. De pronto todo el mundo sabe de Michoacán, todo conoce qué ocurre en Michoacán, todos tienen soluciones, perredistas, petistas, priistas, empresarios, colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo escribía hace unos días en mi columna en entresemana.mx ¿por qué las prisas del PRD para que se regrese el comisionado Alfredo Castillo? ¿Por qué esta insistencia en que ya todo está tranquilo en Michoacán, no hay problema, a partir de enero ya el trabajo que se hizo? Hay un factor, ellos señalan que no quieren que haya una intromisión en el proceso electoral, que comienza el 4 de octubre y que, bueno, va a culminar con el proceso en junio en la elección de gobernador, de diputados locales, de alcaldes, en fin. ¿Estará preparado el Estado, me preguntaría, para esto? Creo que aquí hay una inquietud que tiene, como todas estas cuestiones políticas, tiene algo más allá. Hay tres aspirantes, el senador Raúl Morón, está Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los diputados federales del PRD, está Torreblanca, el diputado, también coordinador de los diputados perredistas en Michoacán. Por el otro lado se anda moviendo Luisa María Guadalupe Cocoa Calderón Hinojosa. Por otro lado también Marco Cortés, que quiere ser nuevamente, él perdió la alcaldía de Morelia frente a Wilfrido. En fin, ¿por qué las prisas de que se regrese el comisionado? Estarán también las personas, me preguntarían, si en cada momento encontramos que donde levanten la alfombra encuentran un cadáver, por decirlo en sentido figurado y también en sentido muy ilustrativo. ¿Por qué esta urgencia? Desde mi óptica, que conozco Michoacán, el comisionado ha hecho un buen trabajo. ¿A quién poner para gobernar? ¿A quién poner para administrar? Así como nos hemos dado cuenta, pues donde le picaban sería pus. ¿Quién tendrá acaso el PRD la solución? La varita mágica será Silvano Aureoles el Spider-Man para Michoacán. Creo que aquí hay que caminar con más tiempo, hay que serenar los ánimos de quienes quieren ser candidatos, porque casualmente el PRI ni siquiera se ha movido. Sí, no. Bueno, hace 2 o 3 semanas estuve en la Cámara de Diputados en una conferencia que dio Silvano Aureoles. Él aseguraba en esa conferencia que el enviado del gobierno federal para la paz y la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, que ya se estaba dedicando más a la pasarela política, a las relaciones públicas y más, y también decía algo muy claro que yo creo que es lo que le da miedo al PRD, que estaba operando que el PRI se aglutinara, que el PRI se fortaleciera, saliera unido en este proceso interior. Pues seguramente eso le da miedo al PRD, ¿no? Que el PRI saque un candidato a unidad y que pueda retener la gobernatura, ¿no? Yo no sé si sea cierto o no lo que decía Silvano, pero también hay que tomarlo de quién viene, en el sentido de que Silvano aspira a ser gobernador y está en campaña prácticamente. Incluso ha llevado a colegas a sus reuniones para que vean que es bien recibido. O sea, tampoco hay que jugar este doble juego, valga la redundancia. Silvano tiene un interés muy específico y lo mismo Luisa María, andan en busca de la revancha, pero me preguntaría si tienen esta calidad moral, si en su momento, dice Luisa María, bueno, es que vinieron los caballeros templarios al Senado, y nos preguntaríamos, el ciudadano se pregunta, bueno, y a ver, ¿por qué no llamaste a la fuerza pública si hay seguridad ahí para que los detuvieras y los reconociste, no? Vaya, son cosas que se enredan tanto de este interés político, pero también hay que recordar que al PRI no le ha ido tan bien. O sea, vaya, hay un exgobernador interino que está en prisión, hay un exdiputado federal Pasalagua que está en prisión, que es del PRI, hay alcaldes del PRI, la alcaldesa de Huéramo es priista. Y hay otros que han sido perredistas y panistas. O sea, no es un asunto de partido. Yo creo que con esto, a reserva de lo que tú quieras concluir, yo lo que diría es que pues no es todavía el momento de pelearse para los michoacanos, ¿no? Todavía la seguridad en la entidad está muy endeble. Creo que lo mejor que le pudieran pasar a los michoacanos es que fuera una elección impecable, que quien ganara de manera impecable, con toda la autoridad moral, con toda la autoridad legítima para que pueda gobernar y seguir el trabajo que creo yo, coincido contigo, que ha hecho
iniciado bien Alfredo Castillo, ¿no? Sí, yo nada más concluiría con esto, mira, preguntaríamos quién para Michoacán, quién que reúna todas las características de ser un buen gobernador. Mira, hace poco también en una entrevista a Pepe González le preguntaron al final, la colega Maxi Pérez de TV Azteca le dijo, bueno, ¿y te descartas entonces para Michoacán? Y la respuesta fue muy sencilla, pero también de mucha profundidad, porque dijo, mira Maxi, ni me encarto ni me descarto. Entonces... Bueno, y además es un hombre que está teniendo ahorita una representación institucional y que lo ha hecho impecable. Podría ser quien pudiera representar intereses de todos los michoacanos en... Pepe González Morfín, yo creo que coincido contigo, una muy buena. Pues nos quedamos hasta aquí, voy a leer, y los leo porque no quiero que me falte ninguno y que luego me reclamen, todos los portales que conformamos esta alianza de Círculo Digital. México Migrante de Isabel Zamorano, Calle México de Adrián y Julián Trejo, Esfera Empresarial de Carmen Castellanos, Énfasis de Verónica Jiménez de Pachuca, Cyber México de Nadia Bravo y Miguel González, Con Clase Web de Miguel Ángel Rivera, México Media Service de Denise Castro, Red Financiera MX de Gerardo Flores, En Directo de Roberto Vizcaíno, Teléfono Rojo de Pepe Ureña, Indicador Político de Carlos Ramírez, Idea México de José Luis Rojas, Luis Alberto Reyes de cg46.net, de Éxodo de Luis Carlos Rodríguez, Entre Semana de Moisés Sánchez Limón y mensajepolitico.com de su servidor. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Esperemos que no tengamos conflictos técnicos y que sea en vivo. Buena tarde, buena semana.